Estamos de regreso, nos acompaña hoy María Alejandra Correa, psicóloga clínica, con el tema cómo educar a nuestros hijos, cómo es la mejor forma. Doctora, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo con ustedes. Bien, bien. Estoy como siempre Carolina, viniendo a instruirnos. Bueno, esa es la idea. Bueno, yo creo que yo todavía no soy madre, pero ya voy muy bien preparada con usted aquí. Ah, qué bueno, qué bueno. Espero que para el público también sea así. Con esta información de todos los lunes, ya tú estás casi lista. Va a ser. Doctora, me encanta su labial. Ay, muchas gracias. Y fíjense, y al final uno puede leer mucho, puede escuchar incluso experiencias de otras madres. Y cada vez que tú tienes a tu hijo enfrente, es una experiencia básicamente nueva. Yo no sé con qué Yo diría que la práctica es más importante. Y sobre todo me marcó algo que usted dijo la primera vez que vino aquí a una entrevista. Es más fácil construir seres humanos sanos que curarlos ya después que están enfermos. Claro. Sí, es, totalmente. Entonces eso se ha quedado conmigo, para que vea que usted... la ha marcado. Wow, la marcó que se acuerda. Sí, sí, pues me alegro, pero es muy cierto, eso es así. Es más fácil, yo no sé si te ha pasado que tú de repente estás haciendo algo, estás escribiendo, no sé, estás haciendo una cosa y está ya tan desordenado que tú dices, bueno, es más fácil empezarlo de nuevo, ¿no? Entonces, con los seres humanos no podemos empezar de nuevo, otra vez, en el sentido literal de la palabra. Entonces sí es bueno que en la medida de lo posible lo hagamos lo mejor que podamos en este tema de la crianza, porque tenemos que recordar que cuando estamos allí instruyendo a ese niño, a esa niña, es básicamente forjando su futuro, es forjando lo que ella va a hacer. Y entonces, bueno, también entramos en un tema que es bien importante y es, no solo es el momento de la crianza o de imponer disciplina en un momento determinado, sino también el ejemplo que da el padre, porque a veces dice una cosa, invita al hijo a que actúe de una manera y finalmente él hace una cosa totalmente diferente y entonces lo que genera en el niño es más bien confusión. Por un lado papá dice esto, pero él no lo hace. Él pide que no agredamos en casa, que no digamos groserías, que no hablemos alto, pero él lo hace. Entonces, ¿ves? Eso es parte. Y por eso es que este tema de la crianza es tan importante y tan delicado. Porque no es solo en el momento en el que el niño hizo algo incorrecto, que tú dices, bueno, vamos a corregirlo. Es todos los días. Sí, por ejemplo, se da mucho el caso que he visto en niños que sus padres le inculcan no decir mentiras, no decir malas palabras, pero entonces el papá dice una mala palabra o dice una mentira simple. Por ejemplo, yo vi un caso de un niño que le dijo a su papá, papi, yo no quiero ir a la escuela, tú puedes llamar y decir que estoy enfermo. Y el papá le decía, pero ¿cómo eso sería mentir? Y yo te he enseñado a ti que los niños no tienen que mentir y si yo hago lo mismo, entonces no te estoy dando el ejemplo. Y pasa lo contrario, que es que le dicen a los niños que no mientan, pero ellos dicen una mentira simple y ellos creen que no tiene importancia, pero eso sí afecta al niño que se va formando, porque la credibilidad en su padre se va mermando. Sí, sí, eso es delicado. Por eso digo que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. ¿Sí? Porque tomando ese ejemplo, ese caso, tal vez ese niño le propone al padre que llame a la escuela para que diga que se sientan mal y el padre le dice no. Pero es probable que en otras ocasiones él haya escuchado al padre llamando al trabajo diciendo una mentira de una razón por la que va a faltar. Entonces, fíjate cómo el ejemplo es una copia. Por ejemplo, una cosa que cometemos mucho los seres humanos, y no es necesariamente una mentira, pero los niños sí lo toman en cuenta, que es que estamos tarde, estamos en un tapón, nos llaman y tú le dices, estamos llegando. Y el niño te dice, pero papi, acabamos de salir del parqueo. Estamos lejos. Y entonces te da vergüenza. Doctora, se habla de la importancia que tiene la formación de los niños hasta los 7 años con mayor énfasis. ¿Por qué hasta los 7 años y si es cierto? Bueno, siempre se habla de los primeros 5 años de vida porque se supone que es donde se están formando, digamos, de manera más importante todo lo que va a ser luego la personalidad del niño. Sin embargo, eso es cierto hasta un punto en cuanto a estimulación, pero en cuanto a crianza no. Yo creo que podemos tener, yo estoy seguro que todavía tu papá te está criando en un sentido abierto, porque todavía tú vas y pides un consejo a él, o de repente él te ve que estás haciendo una cosa que él considera que no te va a hacer bien y él va y te dice a su forma, oye, yo creo, Lila, que no deberías meterte por ese camino. ¿Ven?
eso es importante aclararlo. No importa la edad que tenga el niño, siempre hay que estar atento allí. Igual, bueno, cuando ya llega la adolescencia es un momento complicado. La mayoría de los padres entran en colapso total porque además les revive. La adolescencia de por sí es una etapa complicada, pero entonces el ver a un hijo experimentando le revive muchas cosas que no se solucionaron de uno mismo cuando estaba en la adolescencia. Entonces entran las confusiones de si yo debo poner disciplina, si yo debo ser la mejor amiga, si yo debo compararle la minifalda a mi hija o debo decirle que no se la ponga. Porque fue lo mismo. A veces lo que pasa es que esos patrones de crianza o esos patrones se van repitiendo. Ok, o sea que lo que como yo criara a un niño y a un adolescente es diferente. Bueno, sí, Claro. sí. En principio, a ver, tiene que haber un hilo conductor en la crianza siempre, ¿no? Porque yo he visto casos que es muy duro de padres que mientras el niño es pequeño, incluso varones, lo miman, lo abrazan, mi muchacho, que no sé cuánto, y de pronto el niño se está enfrentando a todos estos cambios que trae su cuerpo, que pasa esto que casi que no caben en ningún lugar, porque van creciendo más rápido de lo que su mente, digamos, lo procesa. Cambia, Y entonces de pronto un día se encuentran con que el papá lo comienza a tratar como que ya es un adulto. ¿Qué pasó? Que no sé cuánto. Pero si hasta hace una semana él me abrazaba y, ¿sabes? Y íbamos juntos al play, como a jugar entre amigos. Un cambio Entonces drástico. ahora ya soy adulto, o sea, y eso puede generar inconvenientes en los niños. A eso me refiero, que no puede ser, que tiene que haber un hilo conductor en toda la crianza, pero ciertamente, digamos, las dificultades que se van a presentar en un jovencito, en un niño de 2, 3, 4 años, al de 7, 8 y al de 12 y al de 16, son un poco diferentes y entonces los padres deben salir al paso en ese cuidado hacia ellos. ¿Cuáles son Hablemos- los principales estilos de crianza? Bueno, fíjate, se hablan de que hay 4 básicos, ¿ok? Tenemos el negligente. No, vamos a empezar por el autoritario, que es el más común. Son estos padres que imponen una norma, son poco flexibles con esa norma, no permiten que el joven decida, entonces lo convierten en un robotcito, de que yo hago todo lo que dice papá, y no entiendo por qué está bien o está mal. Lo que define si algo está bien o está mal es que papá dijo que era así, y lo que define si algo está bien o está mal es la paliza que me den cuando llego a la casa, porque además suele ser un poco violento lo que acompaña a este tipo de crianza autoritario. Después tenemos el negligente, que es aquel que no le presta atención al hijo, sencillamente es lo que quiera, muestra como poco interés en la crianza del hijo. Y a veces pasa que un padre, porque también está la crianza pasiva, que sería esta de, no sé, un ejemplo típico es papá y mamá con los cojines de la casa tapándose y el niño haciendo un desastre por toda la casa. Porque en un afán de que el niño sea totalmente libre y de que explore todo su mundo, su universo, pues no le ponen límites. Y Todo eso es se un lo tremendo aplauden, error. claro. ¿Ok? Entonces finalmente entramos al estilo democrático, que es aquel en el que hay normas, las acciones tienen consecuencias y son consecuencias firmes, pero siempre se es flexible. ¿Okay? Se entiende cuál es la situación del niño, se toma en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Eso es sumamente importante y es una crianza inductiva, porque se le va enseñando al niño, oye, tal cosa es mala, no porque yo te dé una pela, sino porque te puede traer tal y tal y tal consecuencia. A largo plazo te puede pasar esto, o a largo plazo no, o mañana tú vas a ver que te puede pasar esto. Entonces el niño en su formación va incluyendo estos valores, estos conceptos, y los va haciendo parte de sí mismo. Entonces así es muy bueno porque también, bueno, como dicen, el respeto se gana incluso de los padres. No, que uno tiene que querer a los padres incondicionalmente. Bueno, eso no es tan cierto. Eso la verdad no es tan cierto, porque al final eso se tiene que ganar y se gana es allí, dando confianza, mucho el tema de conversar, de explicar, aunque eso no quiere decir que en algún momento haya que ser estricto y hay que decir no. Sí, sobre todo cuando es un tema de proteger al otro, es no. Mañana hablamos, hoy enciérrate en tu cuarto a llorar y a darle golpes a la almohada, pero no, es que no vas a salir. El chancletazo, el correazo, la nalgada, como antes, ¿no? Yo recibía mis nalgaditas, ay, Priscila. Acuérdate Correa. que la doctora no se inclina por el estilo pela. No, En ella esa- va a en explicarnos esa parte En ahora. esa misma línea, yo quisiera saber, ¿desde qué edad usted entiende que es prudente que se implementen los castigos? Bueno, lo que pasa es que debemos explicar qué es un castigo, ¿ok? Nosotros dentro de la psicología hablamos más de lo que es un reforzamiento positivo o un reforzamiento negativo. Eso quiere decir, es como una especie de negociación que se hace con el niño. Si tú haces algo bueno, pues obtienes un beneficio. Y ojo, que ese beneficio no siempre es un caramelo, vamos a comer pizza. A veces el beneficio es
el abrazo de papá que te felicita porque lo hiciste bien. El afecto. El afecto, o tu propia satisfacción de que sacaste bien en un examen. Porque si también tú acostumbras a un niño a que todo es, tiene que tener un beneficio, pues entonces No es saludable. no es saludable tampoco, ¿ok? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Pero mencionábamos que querían dar en ese tema. Correazo. Claro, es prudente darle un día a tu hijo un correazo por algo O sea, malo a ver, que yo hizo, voy a poner un como... chancletazo. Yo voy a exponer mi posición oficial, vamos a ponerlo así. Si nosotros nos vamos a lo que dicen los libros y a lo que es, digamos, el ideal, nunca se debe llegar, nunca a la agresión física y a la agresión verbal. Que hay escalafones que uno va subiendo, ¿ok? Entonces, por explicar la situación, tú luego puedes imponer un castigo que, como hablábamos, ¿ok? Un reforzamiento positivo, que puede ser el ganarte algo, o un reforzamiento negativo, que es yo te quito algo que tú deseas como consecuencia de lo que tú hiciste. Para que tú sepas que si tú no sacas buenas calificaciones, pues no va a haber play. Ahora, fatal, que muchos papás lo hacen. Si tú no sacas buenas notas, no hay deporte. No. Porque el deporte no es... El niño disfruta el deporte, pero es que el deporte es parte de su crianza, de su formación. ¿Okay? Entonces, muchos papás a veces negocian con eso y la verdad es que no debería ser. Es como que yo te dijera, si tú no haces bien en los deportes, vas a ir a la escuela. Nadie va a decir eso. Una cosa va de la mano Tú de la sabes que otra. a mí me dolía más antes que me dijeran, tú no vas a salir, que me dieran una pela. Sí, tú sabes que eso es común. Sobre todo hay muchos muchachos, sobre todo ya cuando vamos entrando a la adolescencia, que le dicen al papá, mátame, mátame a golpes. Y al final con eso no se consigue nada. O se les ríen al papá, el papá pegándole. No todos, porque en otra ocasión hay niños que prefieren el uso de la tecnología y cuando se lo quitan, pues ahí sí se emprende el problema entre papá e hijos. Entonces, en ese sentido también, ¿cómo es saber que papá y mamá va por el buen camino en cuanto a la disciplina? No hay digamos, no hay un gol estándar, no hay un libro en el que tú lo leas y digas, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Pero tú lo puedes ver un poco en cómo se van criando tus hijos. ¿Okay? Mira, yo siempre tengo una premisa y es que cuando me llevan un niño a la consulta, y sobre todo eso se va haciendo más real mientras más jovencito es, hay que voltear la mirada a la familia. Oye, yo he visto casos de niños que tienen, por ejemplo, trastorno de déficit de atención y lo crucifican en el colegio, el brutico, el que se porta mal, sí. Okay. Y en casa lo mismo. Y no se están dando cuenta que de base hay una enfermedad, que es lo que origina todo eso. Ahora, también está el caso de que muchas veces me llevan un niño, no, es que seguro tiene un trastorno de déficit de atención, y cuando revisamos cómo está haciendo la disciplina en casa, pues resulta que es que no hay límites. ¿Okay? Entonces yo creo que eso es lo que los padres tienen que ir viendo, cómo se van desarrollando sus hijos. Son Exacto. Felices, ellos entienden por qué se imponen los límites. Y no quiere decir que los van a entender siempre. Porque, oye, si un niño quiere comer 1 kilo de helado todos los días, él tal vez en un primer momento no va a entender por qué no. ¿Ok? Aunque tú le expliques, bueno, el azúcar, tal vez en un primer momento no lo va a entender. Pero se va dando cuenta, tú te vas dando cuenta en el desarrollo de ese niño, que es un niño que disfruta de sus actividades, que disfruta estar en la casa, que no se aísla. Más allá de que tenga sus momentos en los que está con su play o que está con sus juegos de video, pero no se aísla, disfruta de conversar con sus padres. Si hay hermanos, pues disfruta de jugar con ellos, más allá de que en un momento hay un alón de cabello, que eso nunca falta. ¿Okay? Exacto, ¿no? O que mamá esté diciendo, no vas a hacer esto, y el papá le diga, sí, coge la tableta, un ejemplo. Que el padre imponga algo y la mamá otro. Así, bueno, se pierde la autoridad también. Exacto, eso sí entonces es el un niño no problema sabe, muy común. entiendo yo, a quién pues va a escuchar, ¿no? Ese es un problema muy común. Y es que, fíjense, los padres frente a los hijos tienen que ser un bloque. No es papá y mamá por separado, son mis papás. Eso típico de mamá no me dio permiso, entonces voy corriendo donde papá. No, que a veces los chicos son vivos y como saben que papá y mamá no han hablado, van, le preguntan al otro, pero mira, papá me dijo que sí o que no. Pero si hay coherencia en lo que es la crianza, pues este tipo de cosas no deberían pasar porque papá y mamá deberían estar de acuerdo en lo que va a hacer, en lo que se espera. Y fíjense, muchas personas piensan que tener un hijo es simplemente el hecho de que ternurita en la cunita o de los trasnochos. No. Antes de tener un hijo, uno tiene que sentarse con esa persona con el que uno lo va a tener y discutir. Oye, mira, yo estoy de acuerdo con estas cosas, no estoy de acuerdo con aquello, hasta los estilos, hasta la forma, pero los padres siempre tienen que ser una unidad. Porque eso también le da confianza al niño. Imagínense ustedes, un caso de una niña que vaya, entonces la mamá le diga, ay, no, mi vida, ponte esta minifalda que te queda muy linda. Y va el papá y le dice, tú no sales de la casa así porque pareces una prostituta.
Y en caso de que los padres se siente estuviesen ese niño? divorciados, también... Oh, debe- exacto, en Es el que por caso supuesto. de madre soltera. Bueno, en el caso de madre soltera siempre o casi siempre hay una figura que funge como padre. ¿Y si no la un hay? tío, Un tío, un el abuelo. abuelo. Así es difícil que no la haya, porque siempre surge, así sea un vecinito, un primito que es mayor, es difícil que no se dé una figura parental. Allí como padre. Ahora, en el caso de las madres solteras, pues entonces también tienen que guardar coherencia. Una cosa también muy común que yo veo muy frecuentemente ahora es que los padres suelen ser muy permisivos. Y lo sorprendente es que son padres que vienen de una crianza a palos. ¿Ok? Entonces son sumamente permisivos. Pero un día llegaron de mal humor del trabajo y ese día ellos imponen la norma. Entonces, yo todas las noches hago un berrinche, pero el berrinche de esta noche me mereció un correazo. No hay ¿Cómo es coherencia. eso? No hay coherencia. Entonces, quiere decir, o sea, ¿qué es lo que está bien con lo que está mal? ¿El ánimo de mis papás? O Sí, pero también la puede- situación. Sí, doctora, pero puede darse el caso de que llegue el berrinche a ser un extremo tan molesto que el papá pierda la paciencia. Claro, yo me refiero es cuando la cosa va como en secuencia. O sea, el niño siempre hace lo mismo y hoy está bien y te lo aplaudo, pero mañana no. Cuando Bueno, una conducta repetida. Sí, Exacto. pero por ejemplo se da el caso que aquí los padres informan, te hablé una vez, te hablé 2 veces, a la tercera vez ya no hablo. Bueno, pues este tema tenemos que creo que hacer otro programa, ¿no? Porque Se nos ya acabó el acabó tiempo. el tiempo, Wow, doctora. Muchísimas gracias por increíble. estar. Muchas gracias a usted que desde casita nos sintonizan. Nos vemos mañana a la misma hora por acá. Última entrega. Buenas noches.